Oficialmente arrancó la Feria del Libro Digital 2020. Les damos la bienvenida a todos y todas los que están conectados del otro lado. Realmente es una feria en donde no solamente vamos a poder disfrutar de un montón de títulos, de un montón de libros con muchos descuentos, sino también, por supuesto, vamos a disfrutar de charlas, conversatorios, espectáculos. Hay de todo realmente para poder disfrutar aquí. Y vamos a empezar ya mismo con la presentación de un libro, el libro Catedrales, de Claudia Piñeiro, hablando de varios temas. Es su última novela, mejor dicho, y nos trae no solamente una mirada crítica de los tabúes, sino también nos hace repensarnos un poco como sociedad. Y es por eso que este conversatorio se va a dar junto a Claudia, pero también junto a la docente Maya Bradford, a quien ya le doy la bienvenida. Maya, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Vamos a empezar entonces, sino por supuesto a la protagonista de esta novela. Contame un poco más al respecto. Así es, bueno, esta noche tengo el gusto de dar inicio a la primera actividad de esta Feria del Libro Digital. En esta charla, junto a la escritora Claudia Piñeiro. Bueno, Claudia, además de escritora, es guionista, es dramaturga. Ha estudiado dramaturgia en la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, trabajó en periodismo gráfico, ganó premios nacionales e internacionales, ya que ha publicado más de una docena de libros. Y bueno, a mí me gusta decir que Claudia es una trabajadora de la palabra y que tenemos el enorme gusto de tenerla esta noche con nosotros. Así que si te parece, damos inicio a la conversación con Claudia. A presentarla también a Claudia entonces, y ya las dejamos a las dos para que puedan estar en el conversatorio. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, es un gusto, como decía recién, tenerte en esta apertura de la feria, en la que, bueno, vamos a conversar acerca de tu reciente novela Catedrales, pero también de otros asuntos, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras este momento vital tan extraño para todos, todas? Bueno, bien. De todos modos, creo que vamos pasando por distintas etapas, ¿no? Hoy me preguntás cómo estoy y te digo bien, y a lo mejor me lo preguntabas la semana pasada y te decía otra cosa, y la que viene te digo otra, porque como hace bastante tiempo que estamos en esta situación de aislamiento obligatorio para que nos cuidemos, para que no nos contagiemos, etcétera, que me parece que es la medida que hay que tomar y es lo que debemos hacer, a pesar de que sabemos qué es lo que es esto lo que debemos hacer. Eso no quita que no nos baja el ánimo a veces, que nos sentimos cansados, agotados mentalmente, con necesidad de ver a nuestros afectos. Yo tengo dos de mis hijos que no los vi prácticamente en esta cuarentena, más que pasaron algún momento a dejar algo, ¿no? Y toda esa situación de distancia emocional con muchas de las personas que veíamos a diario y demás, se hace duro, y se hace duro también el tema de tener un proyecto por delante, ¿no? Pensar qué va a pasar después, qué vamos a hacer después, con qué vamos a seguir. Seguramente va a haber cosas con las que vamos a seguir, pero como todavía hay incertidumbres, todavía hay cosas que no sabemos cuándo se van a concretar, etcétera, cuesta eso que es un motor tan vital para las personas, que es tener un objetivo, ¿no? Bueno, mi objetivo puede ser desde irme de vacaciones a Mar del Plata en el verano hasta, no sé, escribir un libro, pero ninguna de las dos cosas sabemos en qué contexto se pueden hacer, si se van a poder hacer, si no se van a poder hacer. Entonces, poner esos pequeños objetivos que van dando alegrías y motores a la vida está costando, ¿no? Hay que ponerle mucho empeño para seguir adelante y no bajonearse. Eso, aprender a vivir midiendo los tiempos de otra manera, ¿no? En esta incertidumbre, como vos decías, y con un horizonte mucho más corto que el que solemos tener, pero bueno, acá estamos, y como vos decías, bueno, cumpliendo con lo que nos piden para cuidarnos y cuidar a los demás. En este sentido, quería preguntarte cómo impactó en el oficio, en tu oficio de escritora, esta situación, ¿no? En el oficio de escritora y también en tu lugar de lectora.
¿Pudiste Mira, seguir sí. leyendo? Al principio, cuando empezó la cuarentena, me costaba muchísimo leer algo que no sea que sea ficción, ¿no? Podía leer no ficción, podía leer ensayos autobiográficos levemente ficcionados al estilo de Natalia Ginsburg, por decir algo, pero lo que más me atraía era leer cosas incluso que ya había leído antes y que eran relecturas, como Clarice Lispector en Revelaciones, que son textos más de un orden diferente, o Vivian Gornick con algunos de sus textos que tienen mucho de autobiográfico, pero también de reflexiones. Esos textos me resultaban como un bálsamo, ¿no? Donde yo entraba a lo mejor en cualquier página, no necesariamente a esperar que me cuenten una historia, porque lo que me costaba era eso, ¿no? Relajarme para que alguien me cuente una historia. Necesitaba más la comunicación con otro que había escrito algo que me llegaba de alguna manera. Por eso creo que esos textos sí los podía leer y la ficción me costaba más. Después con el tiempo, bueno, fue tanto tiempo que uno se fue acostumbrando y además era como que en algún momento había que ver una ficción. Y me pasó que Guillermo Martínez, que es muy amigo mío, se tomó el trabajo de conseguirme una novela de Donoso que él quería que yo leyera, que se llama El jardín de al lado, porque es una novela con la que él estaba trabajando y que tenía cosas que quería que nos riéramos juntos o que compartiéramos, y me la consiguió no sé, en alguno de estos lugares que empezabas a buscar libros o lo que sea por internet, y me lo mandó a mi casa, y ese fue el primer libro de ficción con la que pude retomar la ficción. Es un libro que transcurre en Barcelona, una novela yo no había leído muchas cosas de Donoso, y transcurre en Barcelona en la época en que muchos chilenos y muchas personas de distintos lugares de Latinoamérica donde había dictaduras emigraban a España, ¿no? Entonces, es el mundo de los escritores en Barcelona. Algún él es Chile, el protagonista de la novela, que no es él, pero podríamos pensar que sí, es chileno, hay uruguayos, hay argentinos, hay de distintos lugares, hay españoles, por supuesto, y me hace reír mucho, esa novela me hizo reír mucho porque ahí está todo el mundo, está muy bien retratado ese mundo de escritores alrededor de una agente literario que elige a uno sí, al otro no, entonces están esos celos y esas envidias, etcétera, y además este personaje que es un exiliado, pero a su vez él sabe que él no hizo nada demasiado que lo pusiera en un peligro extremo, como que se siente que está defraudando un poco a los que creen que es el exiliado, ¿no? Hay toda una cosa muy interesante de esa época que... Eso, una figura muy literaria, muy literaturizada, además la del escritor exiliado, ¿no? Exacto. Me gustó mucho leer esa novela. Y a partir de ahí me pude enganchar con muchos otros textos de ficción. Con la escritura pasó algo parecido. Yo por compromisos que tenía, seguí escribiendo textos más del orden de notas para periódicos o para revistas acá o afuera que me pedían, y en general todo lo que me pidieron, creo que todo lo que me pidieron en ese tiempo tenía que ver con la situación de cuarentena o de aislamiento o lo que estaba pasando, ¿no? Reflexiones sobre lo que nos estaba pasando. Ese tipo de textos los pude hacer, perdón, pero no podía escribir ficción tampoco. Y no podía escribir ficción porque la ficción que yo escribo tiene mucho que ver con el aquí y ahora, ¿no? Excepto Un comunista de calzoncillos, que transcurre unas décadas atrás, todas las demás novelas transcurren mientras las escribo en el mundo y en el tiempo que tengo a mi alrededor. Y yo no sé cuál va a ser ese mundo y ese tiempo, porque, digamos, no quería escribir sobre la pandemia. Claro. Y el mundo de cuando termine esto y podamos volver a una nueva normalidad, no sé cuál va a ser. ¿Dónde se van a dar los conflictos? ¿Dónde se va a pelear los personajes? ¿Dónde se van a enamorar? ¿Dónde van a conocerse dos personas? Todo eso me resultaba imposible de pensar. Entonces me sucedió algo bastante extraño, que es que de una revista alemana me propusieron una especie de juego de cadáver exquisito. ¿Viste que el juego de cadáver exquisito es eso que uno escribe una parte de un cuento y se lo pasa a otro? Sí, como una posta, ¿no? Sí, y entonces ellos eligieron un escritor de cada continente. A mí me tocó de América, ¿no? Y bueno, a mí me tocó la posta de estos escritos justo la anterior
a que termine. Y ahí tenía la obligación de escribir ficción, una ficción que nunca habría escrito porque era una distopía de lo que va a ser el mundo después de esta pandemia o de muchas pandemias, una cosa que no hubiera estado dentro de la ficción que yo me hubiera sentado a escribir, pero como era el pacto, digamos, era el acuerdo, tuve que hacer todo un ejercicio de ponerme en esas cabezas y tomar historias que venían desarrolladas hacia determinado lugar para empezarlas a cerrar, porque además se lo tenía que entregar a alguien que tenía que cerrar esa historia, ¿no? Así que fue un trabajo interesante, me costó muchísimo trabajo. Después, por otra parte, los textos tenían la dificultad de que habían sido escritos en un idioma original, traducidos al alemán, y del alemán al inglés para que yo lo pueda leer, porque yo en alemán no podía leer. Entonces, estaba el lenguaje muy mediatizado, ¿no? Era muy extraño eso, ¿no? Personas escribiendo en distintos continentes y como una sucesión de lenguajes que se van superponiendo para llegar a un lenguaje que yo pueda entender, y luego el camino al revés, ¿no? El del castellano al inglés, del inglés al alemán, ¿no? O sea que fue un cadáver exquisito en diferentes dimensiones, ¿no? Sí, impresionante. Bien, pensando en esto que decías de este extrañamiento y de estas nuevas dinámicas que van surgiendo, como esta escritura en colaboración con personas que son de otro lado, también recuperando un poco lo que yo dije al principio, ¿no? Que te definí como una trabajadora de la palabra, creo que también es justo decir que vos sos una referenta de la cultura de nuestro país, y además una figura pública que interviene, ¿no? en muchos de los debates contemporáneos. Entonces, quería preguntarte, ¿cuál crees que es vos, cuál crees que es el lugar que se espera en una situación como esta por parte de los escritores, de las escritoras, ¿no? ¿Sentís que hay como una demanda de que digan cosas, de que nos ayuden a pensar este momento? Yo lo que creo es que, o sea, voy a decir algo que más que una creencia es lo que vi que sucedió en esta cuarentena hasta ahora, y es que de parte de los escritores ha habido una cantidad de generar contenido. Hubo mucho contenido generado por escritores, ¿no? En los textos, pero además en los vivos de Instagram, en YouTube, en los Facebook Live, digamos, permanentemente encontrás escritores recomendando libros, leyendo libros en video y subiéndolos para que alguien que no lo tiene escuche la voz de alguien que te lee, conversando con alguien. Ha sido impresionante la cantidad de producción que tuvieron los escritores en esta cuarentena. Y eso me lleva a un tema interesante, que digamos que en algún sentido muchas de esas producciones son voluntad nuestra, las hacemos porque lo queremos hacer y lo hacemos sí, con oficio, con profesionalismo. Digamos, lo hacemos porque queremos, pero muchas de esas contenidos que circulan por ahí, en otros países son pagos, o en otros países tienen una defensa del derecho de autor y de la cuestión de que también nosotros somos trabajadores, que necesitamos ser remunerados, y que también muchos de mis compañeros están en una situación muy complicada en esta cuarentena. Entonces, digo, como decisión propia, nosotros aportar todo lo que sea para la sociedad en todo ese tipo de cosas, o en libros que hemos hecho. Varios de nosotros hemos hecho libros que hemos cedido los derechos para que esos fondos vayan a determinadas organizaciones que tienen que ver con comederos, con organizaciones como La Garganta Poderosa, etcétera. Pero digamos, más allá de eso, cuando hacemos trabajos que del otro lado hay alguien que a otros proveedores para que se desarrolle esa actividad les pagan, muchas veces, no quiero decir la palabra se aprovechan, pero muchas veces parten de la base que el escritor lo hace igual gratuitamente, y eso es lo que debería empezar a cambiar. Entonces, creo que esta cuarentena demostró que nosotros somos, como vos decís, ¿qué se espera? Yo creo que esperaban que nosotros habláramos, que nosotros leyéramos, que nosotros aportemos contenido, y creo que de acá para el futuro también hay que pensar de qué manera se remunera alguno de esos contenidos. No digo todos, no digo las cosas que obviamente tienen que ser gratuitas, como hablar con un colegio o con un grupo de lectores o lo que sea, pero hay algunas de esas tareas que por detrás tienen una realización económica y que hay plata para repartir entre otros involucrados, pero no en el escritor. Entonces eso me parece que es interesante repensarlo a futuro. No, y que es una de las cuestiones que evidentemente, como vos decías,
esta situación de pandemia puso todavía más de relieve, ¿no? Bueno, en relación con esto del lugar de la figura del escritor, de escritora, también podríamos pensar en el lugar de la literatura, ¿no? De los textos. ¿Qué lugar de refugio o no pudieron ser durante estos tiempos? Y en ese sentido, y con esto ya entramos a la conversación sobre Catedrales, tu última novela, salió unos días de empezado marzo, ¿no? La novela. Y con esto, bueno, mucha gente, esto creo que vos lo dijiste también en otra entrevista, mucha gente comenzó la pandemia con tu libro abajo del brazo y se lo pudo llevar a su casa para leerlo, ¿no? Me gustaría empezar a conversar de la novela sobre la recepción que tuvo. Claro, eso que decís es muy interesante. Para mí fue una experiencia novedosa y que me gustó atravesar, ¿no? Porque cuando pasó todo esto, muchos pensaron, bueno, qué macana sacar un libro justo en el momento en que las librerías se cierran. Incluso, bueno, los que tenían que salir un poco después y podían decidir si lo sacaban o no, en algunos casos se decidió que no salieran los libros, ¿no? En algunos no se pudieron producir. Pero en el caso de Catedrales, lo que pasó es que salió era novedad de marzo, los primeros días de marzo. Entonces, cuando empezó el aislamiento, por lo menos en Buenos Aires, no sé si en todas partes no fue para la misma fecha, pero acá fue el 19 de marzo, mucha gente ya lo tenía y se lo llevó ese aislamiento, ¿no? Viste que a veces compras un libro para leer en algún momento y te encontrás atrapado en tu casa con el libro que compraste. Entonces, durante varias primeras semanas de la cuarentena, yo recibía de a 10, de a 20 mensajes diarios de gente que estaba leyendo la novela. Me parece que se dio algo muy particular que tiene que ver con esta situación en la cual el libro les hizo compañía. Ellos, probablemente todos nosotros estuvimos en este tiempo en un estado de hipersensibilidad, y entonces a lo mejor un cuadro que no te llega de la misma manera, hoy ves un cuadro y llorás, o ves una película y te atraviesa de una forma distinta, y también lees un libro y te atraviesa de una forma distinta porque tenés la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Entonces, también se dio eso, ¿no? Lectores hipersensibilizados, el tiempo y la necesidad de compartirlo conmigo. Entonces me buscaron en distintas redes, tengo mensajes de Facebook, de Instagram, de Twitter, de lo que sea, para decirme qué les había pasado con el libro. Y también yo estoy en una etapa en la cual estoy también en aislamiento, como los lectores, y recibir esos mensajes me emociona. Tengo más tiempo a veces para contestarlos, los puedo contestar de otra manera, puedo contestar todos. A veces es difícil contestar todos los mensajes. Y el intercambio fue buenísimo. Yo me guardé muchísimos de esos mensajes, porque la verdad es que no eran, viste, los mensajes típicos, algunos sí, ¿no? De leí tu libro, me encantó, leí tu libro, ¿no? Sino que se tomaban el trabajo de hacer casi una reseña del libro, ¿no? Y contarme qué cosas del libro, qué personajes les resultaban más atractivos, con cuáles se identificaban, qué paralelos sentían con sus propias familias con respecto a esta familia de estas tres hermanas Sardá, etcétera. Así que para mí yo agradezco haber tenido que atravesar esta situación con este libro porque me dio una experiencia que no hubiera tenido de otro modo, ¿no? Y después una cosa yo que agradezco muchísimo también es que este año, como todos los años, se hizo la compra de bibliotecas populares de la CONAVIP, que se hace en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se hizo virtualmente porque bueno, no hubo feria, por supuesto, pero se pudo sostener esta cosa de hacer la compra virtual y el presupuesto para las bibliotecas, que siempre es tan importante que renueven sus libros para sus lectores. Y Catedrales fue el libro que más se llevaron los bibliotecarios. Entonces, para mí fue como un orgullo, una alegría, una emoción, ¿no? Sentir que el libro va a estar en muchos lugares y que alguien va a poder ir a esa biblioteca y va a poder llevárselo y a lo mejor vamos a seguir teniendo ese intercambio que tuve con tantos lectores, ¿no? Sin duda, que va a seguir circulando y además a través de una institución como CONAVIP, en las escuelas, en las bibliotecas populares, entre docentes, entre familias. Bueno, así que seguramente ese intercambio sin dudas va a continuar. Yo tengo acá la novela, vamos a mostrarles a quienes nos están viendo. Catedrales, bueno, es una novela que viene después de muchas muy leídas en nuestro país y afuera, porque han sido traducidas. Bueno, Claudia, como sabrán, ha escrito, entre otros,
textos, Las viudas de los jueves, Elena Sabe, Tuya, Betty Boo, Las grietas de Jade, y en este año especial, bueno, apareció Catedrales que, bueno, ha sido calificada, digamos, o puesta la etiqueta de policial, ¿no? A mí me gustaría decir que me parece que sí tiene componentes policiales, con todo lo antojadizo que tienen estas etiquetas genéricas, ¿no? Pero también creo que despliega mucho las relaciones y los vínculos que surgen alrededor de un crimen, ¿no? Catedrales es una novela que además se anima a temas controversiales porque, bueno, intentando no hacer muchos spoilers, vamos a contar que la novela comienza con 7 personajes, porque tenemos, bueno, en realidad son más personajes, pero tenemos 7 voces que van desandando a través de un relato en primera persona, cada uno de ellos, la muerte de Ana, ¿no? Una joven de 17 años que fallece en circunstancias sumamente extrañas, y eso bueno, da lugar para que cada una de estas 7 voces intente reconstruir un rompecabezas en el que además aparece un fuerte cuestionamiento a los mandatos, ¿no? Los mandatos familiares, los mandatos de la religión, ¿no? La primera línea, que es de Lía, una de las 3 hermanas Sardá, ¿no? Como decía Claudia recién, dice: no creo en Dios desde hace 30 años. Para ser precisa, debería decir que hace 30 años me atreví a confesarlo. Entonces, bueno, esta voz cuestiona, ¿no? Como decía, estos mandatos, pero a la vez hay otras voces que funcionan como el reverso, ¿no? De esa voz que, bueno, un personaje que es seminarista, la hermana mayor de Lía que, bueno, que tiene una vida atada a la religión y entregada a eso. La novela también aborda con mucha sensibilidad y como con una mirada muy aguda un tema importantísimo para la sociedad argentina como lo es el aborto, ¿no? También de manera fugaz, pero aparece la referencia al uso del lenguaje inclusivo, ¿no? Como decía Claudia, una novela que está muy puesta en nuestro presente, ¿no? Más allá de que este crimen que intenta resolverse sucedió 30 años antes, de lo que escuchamos decir a los personajes. Entonces, bueno, Claudia, quisiera empezar por una de las últimas cosas que dije, a preguntarte ya respecto de la novela, ¿no? Esta novela polifónica muestra además una versatilidad enorme de tu parte para componer perfiles de personajes sumamente distintos, ¿no? Hay mujeres, hay hombres, hay un hombre joven, hay un hombre mayor, ya en la última etapa de su vida, hay un seminarista, hay niñas, digo, jovencitas que se ven frente a esta hipocresía de la sociedad toda, ¿no? Representada en instituciones como la familia y la iglesia, que solas intentan resolver un embarazo no deseado. Si nos podrías contar un poco esta decisión de poner 7 voces a contar la historia y cómo funcionó esa escritura coral. Bueno, sí, claro. Primero te agradezco la lectura de la novela, que lo hiciste con tanto profesionalismo, con tanto detalle. Y sí, la elección de las voces tiene que ver justamente porque vos dijiste, esto tiene algo de policial, pero no, pero sí. ¿Y por qué? Porque el policial en general arranca con un muerto ahora y se investiga eso. Y acá hay una muerta hace 30 años atrás y no se sabe por qué. Apareció Ana Sardá quemada y descuartizada en un terreno baldío, y 30 años después el padre y algunos pocos se siguen preguntando qué fue lo que pasó, ¿no? Esa cosa tan injusta que a veces le pasa a alguna gente que todavía sigue pidiendo por sus muertos tantos años después, ¿no? Entonces, eso es lo raro en este policial, que en este policial lo que sucede es que estas 7 voces
tienen que componer coralmente la explicación de qué fue lo que pasó, ¿no? De qué fue lo que pasó hace 30 años. ¿Y por qué no lo pudieron ver ahora y sí 30 años después? Creo que tiene que ver también por la evolución que tenemos como sociedad, ¿no? Porque de alguna manera todos los personajes tienen algo que ver, excepto el sobrino que nació después, digamos, que es inocente a esta historia, pero que carga con esta historia. Todos tuvieron alguna relación con lo que pasó, todos tuvieron alguna relación, no digo que sean responsables o culpables todos, pero todos tienen que hacer conciencia de, yo algo tuve que ver con esto, y a lo mejor si hubiera escuchado en el momento, a lo mejor si hubiera acompañado en el momento, a lo mejor si hubiera permitido que esto se hablara en mi casa, no hubiera pasado lo que pasó. Entonces, hasta los personajes más conscientes y que más quieren saber lo que pasó, también hacen una especie de mea culpa de decir, pero, ¿no? El padre de ella que en algún momento dice, pero ¿cómo yo no pude escuchar esto antes? A lo mejor antes como sociedad no lo podíamos escuchar y recién ahora lo podemos escuchar, ¿no? Entonces eso quería aclarar con respecto a lo que habías dicho del policial. Y entonces, para armar esto, en ese sentido, yo necesitaba pasar por todas las voces, porque todas las voces tenían que dar su punto de vista y explicarnos qué estaban dispuestos a asumir de su rol en esta circunstancia y qué no, ¿no? Entonces, si yo ponía un solo punto de vista, era, digamos, tomar partido por una mirada y dejarla, y sobre esa mirada juzgar de alguna manera a los otros personajes. Entonces, era un esfuerzo muy grande ponerse en los zapatos de algunos personajes con los cuales uno puede sentir que no tiene ninguna identificación, ¿no? Hay que lograrlo, ¿no? Entonces, los personajes tienen todos una relación diferente con la religiosidad. Está, como decís vos, Lía, una de las hermanas que después del asesinato de su hermana reconoce que ella es atea, que está criada en una familia hipercatólica y que siempre ha dicho que es católica, pero que ella no cree en Dios, se va de la familia y se va a vivir a Santiago de Compostela. Y la otra hermana, Carmen, que siempre fue muy católica, pero que se convierte en una fanática activista del catolicismo, ¿no? En una situación extrema, digamos. Nosotros estamos a veces acostumbrados a hablar de fanatismos religiosos de las religiones que no son las nuestras, ¿no? Entonces mi familia, yo fui educada en la religión católica, la secundaria fue un colegio de monjas, hoy soy atea, pero te quiero decir, yo sé lo que es la religión católica y cuesta pensar en un fanático católico. Uno en general piensa en fanáticos de religiones que no son las que le pertenecen a uno, pero el fanatismo también existe en las religiones que nos pertenecen, ¿no? Y a veces no lo sabemos ver. Y me parece que en el arco de personajes hay otros personajes que a lo mejor son católicos, pero que practican un catolicismo como tanta gente en la Argentina, que es algo no cuestionado, ¿no? Ni siquiera a lo mejor voy a misa, ni siquiera a lo mejor rezo, pero soy católico porque es de tradición, algunos un poco más, algunos un poco menos. Sí, creo en Dios, pero bueno, pero hasta ahí, ¿no? Entonces hay como un arco de vinculación de los personajes con la religión que tiene mucho que ver en la novela, pero que tiene mucho que ver en la novela no por cuestionar la creencia de cada uno, sino por cuestionar cuando las normas de determinada religión se imponen sobre tus creencias y te obligan a accionar para que el otro actúe también en función a tus creencias, ¿no? Que no son las del otro. Entonces, en ese sentido, ¿no? Y la hipocresía también, ¿no? La hipocresía que hay a veces en la religión de que ciertas pautas son aplicables para el otro, pero no para uno, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas me llevaron a componer personajes que no era fácil, ¿no? Componer un seminarista, por ejemplo. Yo nunca tuve una vocación religiosa de ser llamado, como dicen los seminaristas o las hermanas que son monjas, a ninguna religión. Entonces tenía que componer algo verosímil, ¿no? Entender cómo es una persona que se siente llamada por la fe. Y bueno, vi muchísimos videos de YouTube de jóvenes que entran a seminarios, leí mucho el material, hablé con psicólogos, leí un libro de un papa anterior a Bergoglio que se llamaba Ratzinger, que tiene un libro sobre el llamado, ¿no? Donde le habla a los jóvenes que son llamados a la religión. Yo no comparto la novela, ¿no? Claro, exacto, está la referencia. No es que yo lo pueda entender con la racionalidad, ¿no? Pero sí tengo que entenderlo desde el punto de vista de la creación del personaje, porque tengo que entender por qué ese personaje decide ser seminarista, ¿no? Y lo mismo con la activista católica. La activista católica también es una cabeza que puedo entender, porque yo durante muchos años fui una católica que cumplía con todas las reglas de ir a misa y de las fiestas de guardar, etcétera, etcétera, hasta que un día dije, no creo, si yo no creo en Dios, ¿por qué tengo que hacer esto, no? Pero bueno, esas cuestiones
y después otro personaje que era difícil de componer era Marcela, porque Marcela, que era la amiga de Ana, la que sabía lo que pasó, tuvo un golpe en el mismo momento en que fue el problema de Ana, y eso hizo que tiene un problema de memoria anterógrada, que es las personas que pueden recordar el pasado, pero no pueden recordar lo que le pasa ahora, ¿no? Como la película Memento, y después hay una película que la chica se levanta todos los días y se olvida que está enamorada del que está enamorada, que no me acuerdo cómo se llama, que la pasan todo el tiempo por televisión, es lo mismo, ¿no? Esas personas que no pueden guardar nuevos recuerdos. Hay un texto de Oliver Sacks, que es un autor que a mí me gusta muchísimo, que tiene ese libro Despertares, y después él era neurólogo, entonces sus textos tienen que ver con casos que él ha tratado, ¿no? en la clínica, y tiene un libro de relatos que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, porque ese es uno de los casos que cuenta, y tiene uno sobre un marinero, que es un marinero que también tenía esta memoria, porque el discurso, nosotros en el discurso, cuando hablamos todo el tiempo, recurrimos a la memoria para contar algo. Entonces, cuando vos recurrís a esa memoria y no podés recordar y no tenés esa ficha que tenés que tomar, bueno, ¿cómo sale el discurso? ¿Cómo se habla? Entonces, eso lo trabajé con puntos suspensivos, con determinados códigos que el que está del otro lado, que el otro pueda entender que ahí hay un problema de que no encontró lo que quería decir y está inventando, o está mintiendo, o está buscando en una libreta, ¿no? Distintas formas de suplir esa memoria que no existe. Y después hay un forense, que el forense también es una voz particular, porque es una voz que tiene que tener los gajes del oficio, por decirlo de alguna manera. Yo hice mucho, a mí me encanta hacer cursos de medicina forense. Hace poco así en cuarentena, me subí a un Zoom que hacía la Universidad de Neuquén, donde había un curso ¿cómo se dice cuando estudias los insectos? Entomología forense, ¿no? Entonces se estudia, según los huevos que puso la mosca en determinado cadáver, podés calcular cuántos días hace de contacto. Me pareció interesantísimo, esas cosas que solo a mí me interesan, pero no, le debe interesar a mucha gente, pero quiero decir, a la gente le resulta raro cuando le decís, no, estoy haciendo un curso de cuándo las moscas ponen los huevos y cómo los ponen, entonces así podés determinar el cadáver, cuánto tiempo que hace que estaba. Son todos temas que también me interesan. Que bueno, consultás un montón de fuentes para escribir, porque el tipo también de ficción que escribiste lo demandan, ¿no? Yo en algún lugar, no recuerdo si te escuché decirlo o lo leí en una entrevista, que también habías hecho un seminario sobre delitos sexuales. ¿Esto fue así? Sí, también. La composición del forense tiene mucho que ver con una amiga forense que tengo, que me ayuda con todas estas cosas y que le pregunto cosas. Laura Quiñones Pacheco se llama, y también hice un curso con ella sobre delitos sexuales, y hay muchas cosas de detalles de cómo se investiga, ¿no? Que tiene que ver con los trajes que se usan, la lámpara, cómo se entra a un lugar, cómo se lo recorre, etcétera, que tiene que ver con leer este material, ir a esos cursos, porque cuando vos pones cosas del policial que tienen que tener precisión, ya la sensación que tengo, no todos los autores es lo mismo, hay autores que dicen, yo jamás investigué cómo es un arma ni cómo se dispara, y entras en el código de la ficción y el otro te cree, y yo lo entiendo, pero a mí me resulta siempre como, me da mucho miedo que del otro lado haya alguien que sabe más que yo de ese tema y descubra algo que es totalmente ridículo, claro, y caiga la novela en ese lector, ¿no? Claro. Cuando escribí Las viudas de los jueves, al final de la novela, cerca del final de la novela, los personajes que mueren electrocutados en una pileta, porque es un suicidio pactado, ¿no? Para poder cobrar el seguro y dejar a sus familias con ese ingreso, ¿no? Pero entonces tiene que parecer que no sea un suicidio. Entonces lo que hacen es tirar un cable de la luz, ¿no? Un alargue de la luz en la pileta para que eso electrocute el agua y que se electrocuten. Entonces yo estaba escribiendo esa escena y me puse a pensar, digo, ay, pero si pasa esto, ¿no saltarán los disyuntores o la llave térmica? Ponele que disyuntor no tengan, pero la llave térmica no saltará, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me empecé a poner nerviosa con si mi imaginación era razonable, y lo llamé a mi electricista, que yo tenía un electricista que leía mucho, porque cada vez que venía a mi casa se paraba delante de la biblioteca y me hablaba de los libros. Y entonces le dije, mirá, necesito saber, si yo quiero electrocutar a 3 personas en una pileta y tiro un cable, ¿salta la llave térmica? Y hubo un silencio del otro lado, ¿no? Porque había pensado, ¿por qué me estoy preguntando esto?
Digo, no, estoy escribiendo una Claro. escena. Dice, bueno, dame un minuto que voy para allá y te llevo un informe. Y me trajo un informe escrito de cómo tenía que ser exactamente para que eso funcionara, ¿no? Entonces me dice, lo que tiene que pasar, en algún momento, alguno de todos ellos tienen que tocar el borde de la pileta para que haga masa la electricidad, porque si no la electricidad sigue girando en redondo y no se electrocutan. Yo no entendí nada, porque para mí la física y todo ese tipo de cosas fue siempre una materia que estudiaba y me iba bien porque era traga, pero no lo terminaba de entender. Pero como él me dijo que alguno tenía que tocar la piscina, por supuesto en la novela vos no vas a poner, tocó el borde para que no haga masa, pero sí puse la acción, que en algún momento uno se acercó y tocó el borde de la pileta, porque digo, si del otro lado tengo un experto en electricidad, me va a decir que cómo electrocuté a esa gente de esa manera, ¿no? Bueno, súper interesante la cocina de la escritura, además una novela que fue llevada al cine, ¿no? Y que se leyó también a través de las pantallas. Claudia, yo mencioné también antes que uno de los temas centrales en la novela es la cuestión del aborto, ¿no? De la imposibilidad de una interrupción voluntaria del embarazo para la protagonista. Es un tema que aparece en otras novelas tuyas, pero que se resuelve de otra manera, ¿no? Aparece en la novela tuya, donde, bueno, esta mujer acude a realizarse un aborto y decide no hacerlo. También sucede en otra de tus novelas que leí, que es Elena Sabe, donde pasa algo distinto. Si querés contarlo vos, pero bueno, ahí por otros motivos el aborto tampoco se realiza y la protagonista carga con esa maternidad no deseada. Y acá, ¿no? La resolución es distinta. No abundo en detalles para no spoilear a quienes nos están escuchando, pero ¿qué significa la presencia de esta temática que, como dije antes, es tan sensible para nuestra sociedad y tan necesario su debate? Bueno, como vos bien decís, el tema en las cosas que yo escribo están presentes desde mi primera novela, porque tuya es la primera novela que escribí y ya estaba presente el tema del aborto en esa novela y después están en todas las otras novelas que vos dijiste. Quizás lo que no estaba era presente en la sociedad, ¿no? O sea, yo escribía esto mientras otras, por supuesto que había muchas mujeres ocupándose del tema, estaba ya la campaña de aborto legal, seguro y gratuito, pero no era un tema que se debatía en la sociedad. Estaba la palabra aborto permitido, uno no decía la palabra aborto, se decía eufemismo, se lo sacó, se lo va a sacar, otro tipo de cosas, pero la palabra estaba prohibida. Lo que pasó a partir del 2018 es que la sociedad habilitó la palabra, ¿no? Que ya es un logro muy importante, porque justamente algo de lo que pasa en la novela es el no poder hablar, el silencio. El silencio muchas veces es un motor de muchas injusticias y muchos dolores, ¿no? Entonces, cuando las cosas se pueden hablar, hay una posibilidad de tomar decisiones más racionales y de estar acompañado en esas decisiones. Entonces, me parece que digamos, como te decía, el tema está presente en todas las novelas, pero en las novelas, los personajes, al igual que las personas, no tienen que tomar todas las mismas decisiones. Lo que plantean las novelas son situaciones. Y así como en tuya, la adolescente que evalúa la posibilidad de hacerse un aborto decide no hacérselo, en alguna otra novela sí decide hacérselo, porque no todas las mujeres tienen que pasar, digamos, no todas las mujeres que tienen un embarazo no deseado toman la misma decisión. Lo que sí pasa, lamentablemente, en todos los casos, es que tienen que hacerlo en la clandestinidad y en condiciones de salud inadecuadas, porque no hay forma de hacerlo todavía en el país de una manera dentro del sistema de salud y con los recaudos necesarios para que la salud de la mujer sea preservada. Pero independientemente de eso, lo que es interesante es que cuando uno pide desde el activismo para que haya una ley de aborto legal, seguro y gratuito, los personajes de mi novela lo mismo, no está pidiendo que esto sea una cosa masiva ni que todo el mundo tenga que hacerlo, simplemente que si una mujer, por las circunstancias que ella considera imprescindible, debe interrumpir un embarazo que ella no buscó, pueda contar con las garantías. Con las garantías de salud y de asistencia psicológica y de acompañamiento que se merece, ¿no? Entonces, para mí es un tema trascendente. Yo creo que, digamos, el tema está en mi literatura porque hay otros temas más generales que toman carne, por ejemplo, en el aborto, pero por ejemplo, la hipocresía, el ocultamiento, relaciones familiares, el rol impuesto a la mujer, ¿no? Porque Una suerte pequeña, por ejemplo,
una novela que no tiene la temática del aborto, pero sí tiene la temática de una mujer que no quería ser madre y que de alguna manera las circunstancias la llevaron a ser madre, y ella aceptó eso y se siente extraña en ese rol, y por otra parte siente que no estaba capacitada para hacerlo, ¿no? Porque también a veces la sociedad hace que todas creemos que debemos, o sea, que tenemos 9 meses, ¿no? exacto, tenemos 9 meses un embarazo, nace un bebé, nos lo dan y somos unas madres excelentes que hacemos todo bien. Y eso muchas veces no sucede, porque uno no sabe y muchas cosas son de prueba y error, ¿no? Entonces, la verdad es que Una suerte pequeña trabaja sobre ese tema, ¿no? Sobre el deseo de no ser madre y también cómo la sociedad muchas veces no te lo permite, ¿no? ¿Cuántas mujeres que deciden no ser madre y le preguntan, ¿pero para cuándo? ¿Pero tenés algún problema? ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿No? Siempre como está esa... Sí. Cada vez creo que es algo que vamos superando de algún modo y respetando los deseos del otro, ¿no? Pero hay muchas cosas impuestas con respecto a la mujer que siguen presentes y que eso es, digamos, eso está muy presente en mi literatura. Quizás el aborto es eso llevado a una cosa concreta muy evidente, ¿no? Sí, bueno, también además en tus intervenciones públicas haces, digamos, tocas también desde distintos vértices este cuestionamiento constante sobre los roles que debe cumplir o tener una mujer. Bueno, esta semana acompañaste el repudio a una periodista que recibió el maltrato de un legislador, ¿no? Y bueno, aparecieron tus palabras también en las redes sociales acompañando y repudiando eso, ¿no? Te quiero decir algo con respecto a ese caso que me parece que me gustaría decir. Yo eso que le pasó a Lucila Trujillo, lo vi en el momento que sucedió, no vi un video después. Y a mí me afectó mucho verlo. Y yo me preguntaba, vos a lo mejor lo viste después, mucha gente lo vio después y uno seguramente después también se horroriza y dice, qué barbaridad, ¿cómo puede haber pasado esto, no? Pero verlo en directo, te digo lo que a mí me pasó en ese momento. Mi sensación era que cuando yo escuchaba al fiscal hablar, decía, alguien lo va a parar. A este hombre alguien lo va a parar. Obviamente el compañero de Lucila estuvo muy bien, es un periodista amoroso y muy destacado, y él hizo muy bien su rol, porque si él lo interrumpía o lo sacaba, hubieran dicho que era falta de libertad de expresión. Yo ya sé que están todos esos problemas, pero mi sensación como mujer, de este lado, viendo que un hombre estaba violentando y agrediendo a otra mujer, mi sensación es, ahora alguien lo va a parar, ahora alguien va a apretar un botón y este señor no va a poder hacer lo que está haciendo, ¿no? ¿Quién es ese alguien? Bueno, ese alguien es el Estado. Ese alguien es el Estado, porque mi sensación, y era lo que a mí me gustaba, ese botón no se disparó, pero ese botón no se dispara muchas veces. Muchas veces una mujer está frente a un hombre, seguramente ese hombre en su fiscalía habrá tratado de esa manera a sus compañeras, a mujeres que están juzgadas en su juzgado, etcétera, y nadie apretó el botón, seguramente, me imagino, porque si no, no hubiera llegado a donde llegó. Entonces, mi sensación de alguien tiene que apretar el botón, tiene que ver con que el Estado tiene que hacer algo para que esto no suceda más, ¿no? Seguramente con la ley Micaela y con el entrenamiento que él dice que tomó y no tomó, porque dice que la tomó hace 4 años y hace 4 años no estaba la ley Micaela, pero digamos, con todo ese tipo de cosas que se está haciendo en este momento, esto va a mejorar, va a ir mejorando, pero es un camino largo y mientras tanto hay muchas mujeres que reciben la agresión. La agresión de ayer fue increíble y yo, por ejemplo, en las redes tenía muchos mensajes de personas que me decían, ¿pero de qué se quejan? Si él lo único que hizo fue responderle a sus preguntas. Si ella lo obligó a que él le contestase uno. Yo dije, wow. Pero muchos mensajes así. Entonces hay mucho para trabajar en esta sociedad, porque si alguien ve ese video y considera que está bien lo que pasó, es que hay mucho para trabajar. Sí, no, en ese sentido, el que piensa eso nos está mostrando que falta mucho más de lo que pensamos. Yo no lo vi en directo, lo vi un tiempo después, pero bueno, impresionante, ¿no? Ese nivel de agresión y bueno, el desparpajo en vivo, violentaron a una periodista que estaba haciendo su trabajo y que también hay que decir, estuvo muy bien. Muy bien.
y bueno, muy también abrazada por sus compañeros y compañeras de trabajo en el canal. Bueno, Claudia, yo me encantaría quedarme a charlar con vos. Estoy segura de que quienes nos están escuchando también quisieran seguir, pero ya estoy recibiendo avisos de que tenemos que ir cerrando. Hay algo que yo sé que a las personas que se suman a estas charlas les gusta escuchar, y son las recomendaciones de las escritoras o los escritores. Así que si te parece, para cerrar, no sé si nos querés contar qué estás leyendo o qué te gustaría sugerir como lecturas. Sí, bueno, mira, justo tengo sobre mi escritorio, que lo empecé a leer y me gusta muchísimo, el libro de cuentos de Agustina Basterrica. Agustina Basterrica sacó un libro de cuentos que se llama 19 garras y un pájaro oscuro. Agustina, yo no sé si vos leíste su novela con la que ganó el premio Clarín Alfaguara, que se llama Cadáver Exquisito. Es una novela que acá le fue súper bien, pero ahora se tradujo al inglés, sacó una reseña en New York Times, va a haber una serie con esa. Es una gran escritora y es una gran persona. A mí me gusta también recomendar cuando sé que, digamos, que alguien es una gran persona, porque me gusta que le vaya bien, y realmente ella es una gran escritora y una gran persona, y este libro de cuentos me encanta, así que por un lado les recomiendo ese. Estuve leyendo el último libro que llegó de Vivian Gornick. Vivian Gornick es una autora que va a estar en el Filba, y como el Filba va a ser virtual, la gente que esté en el Chaco lo va a poder ver desde el Chaco muy cómodamente, como los que están en Buenos Aires hoy pueden ver la Feria del Libro del Chaco. Vivian Gornick es una autora norteamericana que tiene por lo menos acá se tradujo tardíamente, ¿no? A nosotros nos llegó hace poco el primer libro que nos llegó, no sé si era su primer libro, pero creo que sí, que se llama Apegos Feroces, que es un libro extraordinario. Luego hubo un segundo libro y ahora salió un libro de cuentos también que se llama Mirarse de Frente. Lo recomiendo muchísimo. Es una autora extraordinaria y tiene ese Mirarse de Frente, es del orden de los libros que te digo que podía leer al principio de la cuarentena, que tienen más que ver con una mirada autorreflexiva, de relatos donde se cuenta algo, pero a la vez se reflexiona sobre lo propio en relación a eso que se está contando, ¿no? Bueno, ando por lugares. Tenemos dos títulos, entonces, los imprescindibles de Claudia en este momento. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche. Personalmente fue un placer compartir este rato con vos y esperamos volver a tenerte por acá pronto. Has estado en el Chaco en otro evento muy importante para nuestra provincia, que es el Foro del Libro. Muchas veces, porque cuando yo era contadora también iba a trabajar al Chaco. Entonces hace muchísimos años que iba al Hotel Covadonga y trabajaba de auditora. Después fui como escritora muchas veces al foro de Mempo Giardinelli, que es una de las cosas que más me gusta hacer como escritora. Es un lugar que aprecio muchísimo. Y ahora en la Feria del Libro, por suerte, porque otro año no pude ir por compromisos de viajes, así que me encanta estar ahí con ustedes. Espero que disfruten la programación, que es muy buena. Creo que ahora sí Julieta Venegas, y va a estar Sasturain y Mariela Enríquez, y hay una programación extraordinaria, así que no se lo pierdan, porque van a tener una edición virtual, pero de lujo. Me encanta que Claudia haya dicho todo lo que había que decir para la presentación de la Feria del Libro. Hermosísima la charla, chicas, realmente. Les agradezco mucho a ambas por estar presentes en esta Feria del Libro Digital, porque es necesario poder hablar de todos estos temas de los cuales estuvieron tocando desde el principio, y por supuesto las invitamos a que se queden también para poder disfrutar del show de Julieta. Gracias a las dos. Adiós. Hasta luego. Más ahí estábamos viendo la charla entre Maya y Claudia Piñeiro. En un ratito nada más arranca también Julieta Venegas del otro lado, así que tienen que quedarse aún conectados a través de la Feria del Libro Digital, www.feriadellibrodigital.com.ar. También están en todas las plataformas. Vamos a estar con muchísimas charlas, capacitaciones, eventos. Hay de todo realmente, y por supuesto todos los libros que quieras adquirir con descuentos, así que tenés que dar una vueltita a través de la página web. Quédense ahí, que nosotros ya seguimos con mucho más aquí en la Feria del Libro Digital.